Bien, agradecemos al Señor por este nuevo día que podemos adelantar en nuestro estudio sobre la iglesia. Y hoy nos toca el día de adoración. La palabra adoración en griego es proskuneo y significa besar, postrarse en homenaje, hacer reverencia. Eso significa adorar. Y vamos a ver que hay un día, y ciertamente es un día que nos trae tanta bendición a nuestra vida. Pero vamos a ver cómo surge esto. ¿Por qué tenemos que venir el domingo para adorar? Todos los días, como dijimos, para el Hijo de Dios debe ser un día de adoración. Pero Dios ha seleccionado este día en especial. Y vamos a mirar en las Escrituras, en estos 3 puntos para ir desarrollando el tema, el día de adoración. Y el primer punto que quiero desarrollar es 3 días de descanso que vemos en las Escrituras, 3 días importantes, 3 días significativos que la palabra de Dios señala como día de descanso. Y el primer día de descanso que vemos aquí en la palabra de Dios es el día que Dios descansó de su creación. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nosotros vemos a través de la palabra del Señor, porque también tenemos un calendario semejante al hebreo, de 24 horas, de acuerdo a la rotación de la tierra sobre su eje. El mes es de 30 días, porque la luna gira alrededor de la tierra y dura entre 28 y 29 días, y allí se van formando las fases de la luna. Y el año ¿de dónde sale? Sale la tierra que gira alrededor del sol, y esto, de acuerdo a nuestro calendario, dura 365 días. En las Escrituras se contabilizaban 360 porque los judíos tenían solo 30 días cada mes, 360. Entonces es un calendario profético. En cuanto a la semana, ¿de dónde sacamos? Bueno, aquí está el calendario gregoriano, el calendario que hoy usamos es lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, ¿no? Y bueno, esos nombres salen en realidad de Roma. Bueno, eran dioses paganos: la dios Luna, el dios Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, y el domingo era el dios Sol. Después se cambió, se puso, en vez de Saturno, se puso sábado, y en vez del dios Sol se puso domingo. Pero los hebreos contaban día 1, día 2, día 3, día 4, y el último día era el Sabbat. Sabbat no es sábado, es una transliteración. Entonces, el séptimo día es el día en que Dios reposó. A finales del siglo XVIII vino la Revolución Francesa. ¿Y qué es lo que hizo la Revolución Francesa? Cambió el calendario, donde usaron la semana de 10 días. No lo llamaban semanas, sino lo llamaban décadas. Y cada día tenía 10 horas. Y cada hora tenía 100 minutos. Cada minuto tenía 100 segundos. O sea, estaban todos
muy alegres por el hecho de algo innovador, algo nuevo, pero había algo que no le gustaba mucho, que dentro de los 10 días, el domingo, por así decirlo, era un solo día. Imagínense, un solo día de descanso de los 10. Bueno, esta nueva innovación duró entre 12 y 13 años. No aguantaron. Pero aquí vemos que las Escrituras nos dicen que Dios descansó. La semana salió de la creación, que Dios descansó el séptimo día. Si quieren mirar allí en Isaías capítulo 40, versículo 28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, ¿por qué Dios descansó? ¿Por qué Dios reposó? Y esta es la palabra Sabbat. La palabra Sabbat significa descansar, reposar. Y las Escrituras nos dicen que Él dedicó ese día, Él separó ese día, el séptimo de todo el tiempo. Y debemos notar que aunque Dios observó el sábado o el Sabbat, en Génesis 2, no se dio el mandamiento al hombre, no vemos en las Escrituras que Dios le haya ordenado al hombre reposar. Vamos a ver que sí, después al pueblo de Israel sí le dio. Pero antes de esto no vemos que Dios le haya ordenado. No lo indicó a Abraham, tampoco le indicó a Isaac, ni a Jacob, ni a José. Ellos no observaron el sábado. Tampoco vemos que el diluvio fue por causa que ellos no cumplieron el sábado, ¿no? Solamente vemos cuando Dios levanta a la nación de Israel, y esto lo vemos en el libro de Éxodo, y allí Dios le da la ley. En los 10 mandamientos viene esto de guardar el sábado. Y vamos a ver esto en el segundo punto. Aquí vemos que Dios descansó, pero su descanso se terminó, por así decirlo, cuando entró el pecado. El pecado distorsionó toda la creación de Dios, lo hermoso de Dios. El Edén, con toda su hermosura, cuando Dios puso al hombre, lo puso en un escenario tan hermoso, tan bello, pero cuando entró el pecado, se distorsionó todo esto, se quebrantó. El segundo que vemos es el día de descanso para el pueblo de Israel. El descanso de la creación pertenece exclusivamente a Dios, y el descanso del día sábado le pertenece únicamente a la nación de Israel. Y fíjense allá en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Pero también el sábado era una señal entre Dios y la nación de Israel. Esto vemos en Éxodo capítulo 31, 13. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. No les dio jamás a los gentiles este mandato. Israel debía reposar para que pudiera reverenciar a su Creador, pudiera pensar en su Creador en ese día.
En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, Dios les dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Tenían que darse cuenta que esto era algo importante, muy serio. Pensar, reverenciar, adorar a su Creador. Pero Dios precisó cómo debía ser observado el día de reposo, de qué forma tenía que ser guardado. Y fíjense, la Biblia enseña que debía guardarse de tarde a tarde. Esto está en Levítico capítulo 23, 32. De tarde a tarde, dice, guardaréis vuestro reposo. Se contaba un día de esa forma. Nosotros contamos desde medianoche y los judíos a las 6 de la tarde, allí comienza el día para el pueblo judío. De tarde a tarde, dice, sería el viernes de tarde hasta el sábado de tarde. Eso sería entonces que tenían que guardar. Pero el día de reposo no debían llevar ninguna carga. Jeremías 17:21 dice: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo sanó al paralítico de Betesda? Los judíos, fariseos, hipócritas, le dijeron al paralítico que llevaba allí su estera de camilla: no te es lícito llevar eso. Un hombre que había sido sanado, no les importó más bien lo que él estaba cargando. No debían trabajar en ningún arado ni en la siega. Esto está en Éxodo 34:21. Dice: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Tampoco se debía encender ningún fuego. No se debía prender los pastos, ni ninguna leña. La Biblia habla de un hombre que llevaba leña en el día de reposo y fue apedreado. Dios lo dijo, debía morir. Esto está en Éxodo 35:3, dice: no encenderá fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No solo no debían encender fuego, sino que no debían cocinar. Esto está en Éxodo 16:23. Esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Esto era muy estricto. Tan estricto era que si una persona quebrantaba el día de reposo, debía morir, En Éxodo 31:15 dice: 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Los líderes judíos tenían que hacer cumplir esta sentencia cuando se quebrantaba el día de reposo. Muy bien, vamos al tercer día que está señalado en las Escrituras de descanso, y es el día de descanso de la nueva creación. Sabemos cuándo descansó Dios. Cuando creó toda la creación, descansó después de que hubo creado todas las cosas. ¿Cuándo descansó el Señor Jesucristo? Cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados. Fíjense allí en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sabemos que
el día que Dios descansó se conmemora la creación del universo. Pero el día que Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, se conmemora la nueva creación. O sea, el Señor Jesucristo salió triunfante de la tumba. ¿Qué día? El primer día de la semana. Es un día tan importante para la nueva creación. Las Escrituras nos dicen que Él descansó de esa obra. Descansó en los cielos y la palabra de Dios nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios. En Hebreos 10, 11 y 12 nos dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sabemos que Cristo tiene 3 oficios: el oficio o títulos de rey, de profeta y sacerdote. Cuando Cristo estuvo clavado allí en la cruz del Calvario, dijo, ¿qué palabras? Bueno, dijo 7 palabras, pero la última, consumado es. Tetelestai es la palabra griega. Se traduce consumado y es un término de contabilidad que significa pagado en su totalidad. Él creó la nueva creación. Cuando Cristo murió, la Biblia nos dice en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Allí el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nuestra deuda para todo aquel que cree ha sido saldada. Esto nos dice en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando el Señor Jesucristo se levantó de la tumba, nosotros que creímos en Él, nos levantamos también con Él. Hemos sido perdonados, estábamos muertos y ahora tenemos vida, estábamos en pecado, pero ahora somos perdonados porque nuestros pecados en Él fueron ya clavados en la cruz del Calvario. Entonces, esto es la importancia de que ahora nuestro Señor nos da un nuevo descanso. Él nos dio un descanso, el descanso de la nueva creación. Por eso Jesús nos puede decir ahora en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, descansar. Nuestro descanso no está en un día. Nuestro descanso está en ¿quién? En Cristo. Él es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Él nos ha hecho entrar en ese descanso de nuestra alma. Él, a través de su muerte en la cruz y certificado allí por la resurrección de entre los muertos, las Escrituras nos dicen que Dios aceptó ese sacrificio. Entonces, el descanso que Cristo nos da en esta nueva creación. Vamos a mirar el segundo punto, la importancia del primer día de la semana. Primero, en ese día Cristo resucitó de entre los muertos. Acompáñenme en Mateo capítulo 28 y fíjense cómo este primer día de la semana, allí comienza el día de adoración. Este es nuestro tema, el día de adoración. Ese primer día de adoración, ¿cómo fue? Y acá nos va a ir describiendo
Mateo 28, versículo 1 y 2 dice, pasado el día de reposo, esto es el Sabbat, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Vamos al versículo 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Vayamos al versículo 8 y 9. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Proscuneo. Esta es la palabra. Proscuneo. Besaron, le reverenciaron, le adoraron. Y aquí vemos, el primer día de la semana comienza con una adoración al Salvador resucitado. Qué precioso, ¿no? Comienza así el día de reunión, por así decirlo, ¿no? Comienza con la adoración. Y abrazaron sus pies, dice, y le adoraron. Entonces, aquí tenemos el primer servicio de adoración en la tarde. ¿Qué sucede el mismo día en la tarde? El Señor Jesucristo se apareció a dos discípulos camino a Emaús. Vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 13 al 15. Y allí dice, y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y acá vamos a ver cómo el Señor Jesucristo les da el primer sermón, el primer mensaje a estos discípulos. Les predica en el primer día de la semana. En el versículo 27 dice, el mismo capítulo 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¡Pah! ¿Qué sermón habrá sido? Entonces este fue el primer sermón en la tarde. En la noche, ¿qué sucedió de ese mismo día? El primer día de la semana. El Señor se aparece a los 11 discípulos en el aposento alto, y allí en Lucas capítulo 24, versículos 35 y 36 dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Fíjense ahora en el versículo 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y aquí vemos el segundo sermón en este primer día de la semana, predicado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Ven? Allí vemos el día de adoración. Comienza muy temprano en la mañana, adorando al Señor Jesucristo, proscuneo, besándole, reverenciándole, adorándole al Señor. En la tarde el primer sermón, más de nochecita el segundo sermón. Y allí, en esa reunión, en Lucas 24, 46 y 47 dice, y les dijo,
así está escrito, y así fue necesario que el Hijo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y allí vemos cómo en ese día el Señor les comisiona para que vayan y prediquen el Evangelio. Y ahora fíjense en el versículo 49 del mismo capítulo 24, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué vemos aquí? La promesa del Espíritu Santo. Como dijimos, este primer día, este domingo, como lo decimos hoy, comenzó con un día de adoración. Siguió muy temprano en la mañana. En la tarde, el primer sermón. En la noche, un segundo sermón. Y allí, ¿qué mensaje les comisionó? También les prometió el Espíritu Santo que iba a llegar en Pentecostés, como vamos a ver. ¿Qué sucede? 8 días después. 8 días después es nuevamente el primer día de la semana. El Señor se aparece nuevamente a ellos. Vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 26. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. El Señor no vino en otro día, no vino antes ni vino después, vino exactamente el primer día de la semana. Se congregó con ellos y allí una vez más le dice esta palabra cada vez que se encontraban: no se asusten, no es ley esto. No vengo a reprimirles. Paz, paz. ¿Se acuerdan? La ley era rigor. Tenías que cumplir sí o sí, si no había castigo. No, esto es paz. El día del Señor es un día no de rigor, no de ley, de bendición. Vemos que el Señor nuevamente se apareció el primer día de la semana. El día que el Espíritu Santo descendió del cielo y el día que se fundó la iglesia, ¿qué día fue? Fue el primer día de la semana. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, nosotros vemos que el descenso del Espíritu Santo fue en el día de Pentecostés. ¿Y qué día era el día de Pentecostés? Se contaba la Pascua. Después se contaba 7 semanas. 7 por 7, 49. El número 50 siempre era domingo. ¿Entienden? El día de Pentecostés, el día del descenso del Espíritu Santo, fue domingo. Pentecostés siempre cae el primer día de la semana. Y este fue el descenso del Espíritu Santo. Dios ordenó un día los acontecimientos de la resurrección, la venida del Espíritu Santo, los acontecimientos del nacimiento de la iglesia, todos fueron un domingo. Pero aún más, vayamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Qué sucedía cuando la iglesia se empezó a reunir? Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Se reunían para celebrar la cena del Señor y para ser enseñados en la palabra del Señor. Pero también, vayamos ahora a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Debía apartarse
para ofrendar al Señor. ¿Me entienden, hermanos? Todo esto es el orden de Dios para este día, el día que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero el último punto, dentro de la importancia del primer día de la semana, es, hoy se conoce el primer día de la semana como el Día del Señor. ¿De dónde sacamos esta frase? De Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10. Leemos allí en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Algunos intérpretes dicen, bueno, esto se refiere al día del juicio de Dios. Pero hay otros intérpretes, y en ese estoy yo también, que no se refiere aquí al día del juicio. Es tan interesante que hay dos veces que aparece esta palabra Señor. La palabra Señor en griego es Kuriakos y es muy distinto al Señor de juicio. Y esta palabra Kuriakos aparece únicamente también en 1 Corintios 11:20 en la cena del Señor. Por ejemplo, Iván Barchuk, que tiene un libro del libro de Apocalipsis, William Newell, no sé si habrán escuchado también, dice la explicación del libro de Apocalipsis, dice él, después de escrito el libro de Apocalipsis, todos los padres de la iglesia comenzaron a designar el domingo como el día del Señor. Esto nos da una muestra inequívoca de que el apóstol se refería al domingo como el día del Señor. Ustedes habrán escuchado el libro de Apocalipsis que tiene un bosquejo natural. Ese bosquejo natural está ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. El bosquejo que nos da el libro, que nos da Dios. ¿Y cuál es? Dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Este es el bosquejo del libro. Las que ha visto abarca el capítulo 1. Las que son abarca el tiempo de la iglesia, que es el capítulo 2 y capítulo 3. Y las que han de ser después de estas abarca el capítulo 4 hasta el final del libro de Apocalipsis, que nos habla de las cosas futuras. Entonces, creemos que aquí la palabra el día del Señor se refiere al domingo. Entonces, ¿cuán importante es este día? El último punto, ¿cómo hacer del día del Señor un día bendecido? Y primero, el día del Señor no debe ser un día de legalismo, sino un día de gracia. Nadie debe venir a la iglesia obligado, siendo amenazado. El cristiano hoy en día no está bajo un legalismo, que si no cumplimos somos castigados con la muerte o una sanción. No, estamos en la dispensación de la gracia. El pecado, como dice Romanos 6:14, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si bien las Escrituras nos dice allí, no dejando de congregaros, en Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios quiere que lo hagamos de corazón. Aún más, fíjense cómo Dios nos llama con ruegos. Dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O en Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios no quiere labios
que le honren a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Venir a las reuniones, uno lo tiene que hacer de corazón, porque amamos al Señor, en gratitud a Él. No lo hacemos por ley, no lo hacemos por mandato, lo hacemos para honrar y glorificar y reverenciar mejor a nuestro Señor. El día del Señor debe ser un día especial, un día en el cual venimos alegres, contentos, no arrastrados, con pesar, donde venimos para ofrendarle, venimos para adorarle, venimos para cantar con alegría, en fin, ¿no? Tantas cosas que el Señor desea que hagamos en este día, ¿no? Entonces, no es un día de reglamentos, es un día donde nos gozamos. ¿Es así? Es así. Venimos con gozo. Pero también, el día del Señor debe ser un día santo. Dice la Biblia en Romanos 14, 5 y 6, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El creyente está convencido en su propia mente que estima todos los días son iguales, o sea, es para el Señor, o sea, vivimos para el Señor. Pero para asistir a la iglesia debe ser un día de prioridad, para venir y escuchar la palabra del Señor. Nuestros hijos nos están mirando, aunque yo tengo ya hijos grandes, pero igual me están mirando. Entonces los hijos deben ver esa prioridad en los padres de su deseo regular de asistir a la iglesia, de prepararse con entusiasmo. Todo eso los hijos están viendo, y que es tan importante el día del Señor. Debemos demostrar que realmente amamos estar en la iglesia, estar en la congregación. Qué triste cuando los padres, por ejemplo, el día que tienen que ir al trabajo, el lunes, van aunque caiga un diluvio, porque tienen que cumplir. Pero el domingo no lo van. Por un pequeño resfriadito, no asisten a la iglesia, pero en el trabajo van a cumplir. Y todo eso están viendo los hijos. Todo eso ven la importancia que dan los padres a algo que ellos están viendo. Esto es prioritario, esto es importante. Cuán importante estar en la iglesia, porque es un día santo. Cantar al Señor, ofrendar al Señor, la asistencia debe ser algo hermoso para cada uno de los miembros. Pero también el día del Señor debe ser un día de descanso físico. Debemos parar nuestras actividades, si es posible. Hay trabajos que se requiere que tengan que estar, o sea, en sus turnos. Aquellos que están en centros de electricidad, por ejemplo, cuando se apaga la luz, en los hospitales necesitamos los médicos. Pero hay otros trabajos que si es para ganar un poco más de dinero, eso no tendría que ser prioridad. El cuerpo necesita un reposo. Necesitamos despejarnos, no continuar con el mismo ritmo de vida, sino más bien venir y adorar a nuestro Señor. Y eso es lo que nos hace distintos a este mundo, es lo que nos distingue el cristianismo de aquellos que no tienen a nuestro Dios para adorarle. Es indispensable para nuestra vida reposar y, por supuesto, venir a adorar al Señor. Pero también el día del Señor debe ser un día feliz. ¿Y por qué? Es tan interesante. Presten atención a estos pasajes que voy a leerles, ¿sí? Van al Salmo 118, versículo 22 al 24. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este pasaje lo citó el apóstol en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y allí el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí dice el Salmo: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Que vosotros los edificadores, aquellos judíos que rechazaron al Señor, Jesucristo vino a ser cabeza del ángulo. A través del Señor Jesucristo, que es la roca fundamental por donde se apoya y se fundamenta el cristianismo, ellos desecharon. Pero el día, dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Aquellos que desecharon la cabeza del ángulo, el día más feliz y más gozoso fue el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Este es el día que nos gozaremos. Un día domingo, el primer día de la semana, es el día que debemos estar gozosos porque Cristo resucitó de entre los muertos. Él nos dio esa entrada ahora a su presencia por medio de su muerte en la cruz. Entonces debemos estar gozosos y adorarle. En el Salmo 122:1 les leo, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué hermoso es la salvación que Cristo nos ha dado. Como dijimos allá al principio, el descanso que hoy tenemos, lo tenemos en el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 4, si podemos leer, versículo 9 al 11, dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De qué reposo está hablando aquí? El reposo está hablando de Cristo mismo. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Por eso dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. No se refiere al reposo que el creyente entra después cuando muere. No se refiere al reposo en cuanto al cielo. Tampoco se refiere al reposo del pueblo de Israel cuando entraron allí. Se refiere al reposo que Cristo da. ¿Y cuándo hay que apropiarse? Hoy. Hoy debemos apropiarnos de ese reposo, de ese descanso. La Biblia dice en Colosenses 2, 16 y 17: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo eso, el reposo del pueblo de Israel, era una sombra, era una figura de nuestro verdadero reposo. Cristo es nuestro reposo, cada día, cada día. Por eso, el día del Señor es un día de adoración. Venimos a adorar, proscuneo, venimos a honrarle en gratitud a nuestro Dios por todo el bien que nos ha hecho. Es un día de gracia, no de legalismo. Es un día de descanso, de ese reposo, de disfrutar de las cosas de Dios. Es un día feliz, porque es el día que hizo Jehová. Es el día que Cristo resucitó de entre los muertos.
Que el Señor bendiga su palabra.